Manera, él es Ricardo Celaya, profesor de historia, podemos decir historiador también. Buenos días. Buenos días, sí, podemos decir también, sí. Podemos decir, ¿sos de la localidad de Aldao? Sí. Oriundo de toda la vida, digamos. Toda la vida viviendo en el mismo pueblo, un pequeño pueblo de 600 habitantes. 600 habitantes, muy pocos. Sí, la verdad que es el pueblo más pequeño del departamento San Lorenzo. Tiene una cuestión muy curiosa, antiguamente fue una localidad un poco más grande, pero bueno, ciertas dinámicas de la carencia de una ruta pavimentada, la llegada de las industrias en el gobierno industrial, hizo que el pueblo mantuviera este tamaño. Pese a eso, tiene una gran historia. Y qué interesante es reconocerla, sobre todo para tener... ¿cómo decirlo? Es como manejar la información, el conocimiento es también un gran valor para proyectar. Exactamente, porque bueno, la historia genera identidad. Si podemos reflexionar y pensar el pasado de diferentes maneras, podemos también comprender y entender el presente de diferentes formas y rediseñar nuestros futuros. Por eso la historia cumple una función muy importante. Y es eso lo que querés resaltar en estas páginas. Exactamente. El próximo sábado 14 de marzo, junto con mi colega Elvio Lentino, vamos a presentar un libro sobre la historia de nuestra localidad. Bien, ¿y cómo podríamos describir a Elvio Lentino y a Ricardo Celaya, estos dos hombres que se unieron para contar la historia de Aldao? ¿Quién es cada uno de ellos? Bueno, con Elvio hay una historia muy particular. Nos llevamos prácticamente 50 años de diferencia de edad. Él también es del pueblo, aunque tuvo que ir a trabajar y vivió un tiempo en Rosario. Pese a eso, él siempre apostó y quiere mucho el pueblo. Con él, desde hace prácticamente más de una década, siempre estamos recopilando, juntando materiales y escribiendo sobre nuestro pueblo. Digamos que con Elvio transformamos el amor que tenemos por nuestra localidad a través de las letras. Bien, el amor a través de las letras, qué interesante esto. Hablamos de Elvio, sí, pero podemos hablar de la otra parte. ¿Cómo podrías decirle a la gente que no te conoce, porque ahora estamos en otra localidad, o la región que te conozca, quién es en esta ocasión Ricardo Celaya, que está aquí con nosotros? Bueno, en mi caso soy un simple profesor de historia, doy clases en escuelas secundarias de Timbúes, de Puerto San Martín, de San Lorenzo, porque justamente mi localidad, por ser tan chiquita, no tiene secundario. En mis tiempos libres lo que hago es tratar de escribir, rescatar un poco el pasado que hay en la región, que hay en la zona, o sea que bueno, soy como un cazador de historias en cierta medida. ¿Y costó esto de encontrar las historias? Porque a veces en localidades grandes, bueno, cuesta porque uno tiene que ir atrapándolas entre tanta gente, pero cuando pasa en lugares tan chicos, también es complicado. Exactamente, uno en esta tarea tiene que romper con varios prejuicios. Podemos decir, siempre que se dice de los pueblos pequeños, bueno, Aldao es un pueblo pequeño con una historia grande. ¿En qué sentido? Uno investigando, junto con Elvio, hemos hallado muchas historias. Por ejemplo, desde comercios, desde colonos de la década del 40, del 50 que estaban afincados, historias de familias, como también historias, un pasado muy particular. Por ejemplo, a la vera del río Carcarañá, hace 300 años atrás, estuvo ubicada una antigua estancia jesuita llamada San Miguel. Sí, San Miguel del Calcarañal. Exactamente, la cual fue la mayor estancia jesuita en toda la provincia, muy parecida a las que están en Córdoba. Estuvieron casi medio siglo los jesuitas, tenían una unidad productiva muy importante, más de 10.000 animales, era un foco importante de evangelización, incluso había médicos en aquella zona, estamos hablando del siglo XVIII. Aunque, bueno, 1767 viene la expulsión de los jesuitas, todo ese proyecto se desmembra, vienen los franciscanos con otra intención más religiosa, no tanto en la actividad económica y social, y los franciscanos luego se mudan a su actual sitio en el convento San Carlos. O sea que los orígenes del histórico convento de San Lorenzo está ubicado en campos de la actual localidad de Aldao.
También otra historia muy curiosa que encontramos con Elvio, aunque lamentablemente tiene un mal presente esta institución, fue la erradicación de la fábrica de papel en Andino. La fábrica de papel andino surge a fines del siglo XIX gracias al capital de unos hermanos afincados en Aldao llamado Olivetti, junto con el señor Andino. O sea que bueno, un estanciero como Andino junto con 4 inmigrantes italianos llamados Olivetti de Aldao fueron los que comenzaron con esa fábrica de papel en el siglo XIX. También con una historia muy curiosa que rescatamos con Elvio. Bien, y dentro de esta historia hubo un auge, gente que trabajó mucho por el progreso de esta localidad, y después hubo un descenso, gente que no encontraba la satisfacción de sus necesidades en este lugar y decidió irse. Exactamente, o sea, los procesos que suceden a nivel nacional afectan a nivel local. La llegada de YPF, celulosa, las industrias, en el código industrial en la década del 30 y la década del 40, hicieron que muchas personas de la localidad se fueran de Aldao. Aldao llegó a tener en la década del 40 casi 1000 habitantes, cuando San Lorenzo tenía 7000. O sea que era 7-1 la cuestión. Claro. Ahora es 600 habitantes al lado y tiene más de 50.000 San Lorenzo. Y ahí ha crecido un poco en dispar. O sea que ahí está la diferencia. A su vez, la presencia del ferrocarril, eso es algo que hay que mencionar. El ferrocarril era un motor de vida social y económica. La producción del pueblo salía por el ferrocarril. Aldao tenía muchos tambos, igual que Olivero, igual que toda esta zona. Actualmente han quedado prácticamente casi nada de toda esa producción lechera. Estaba Trivitre en aquel momento. Y también algo muy curioso, desde Aldao, como también en Andino, cualquier pueblo con estación ferroviaria, uno se podía ir a Galvez, a Santa Fe, a Tucumán, a Buenos Aires. Incluso se llegaba más rápido en tren a Rosario en la década del 50 que en la actualidad con el expreso. O sea, fíjense que a veces parece como que a veces no avanzamos, estamos volviendo. Y también los campos tenían una división diferente, eran más chicos, a su vez la mano de obra era diferente, no estaba mecanizada. Y había familias numerosas. Y esas familias numerosas hacían su vida social y su vida económica en el pueblo. Entonces, bueno, había almacenes, surtidores de nafta, ferreterías, talleres. Y bueno, gran parte de esa dinámica actualmente ya no queda. Incluso todavía tenemos uno de los últimos almacenes de ramos generales que queda en la zona. Iniciado por la familia de la Vida, continuado por la familia Renolfi, actualmente con la familia Carrieri, que tiene casi 90 años ese almacén. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Usted llega y se encuentra con como lo que eran de antes. Pero bueno, ya es el último que queda de ese estilo. Bueno, ya me dan ganas de ir al Aldao, por ejemplo. Bueno, incluso en algunos rincones de las veredas todavía están las sortijas para amarrar el caballo, todavía quedaban. Bueno, ¿y qué pasó con esta historia? Digo, ¿qué le pasa a la gente de Aldao para de alguna manera aferrarse a esto o no proyectar? Digo, ¿por qué no hay un movimiento que diga, no, bueno, nosotros necesitamos un colegio secundario, si no nuestros chicos se tienen que ir. Nosotros necesitamos una farmacia. ¿Hay alguno de nuestros chicos que haya sido farmacéutico que pueda quedarse acá? Digo, porque para todo hay que viajar. Bueno, lo que te puedo decir es que, bueno, prácticamente a principios de este siglo comenzó un poco a darse un proceso a la inversa. Comenzaron a venir gente de Puerto, gente de San Lorenzo, a ver al Aldao como una posibilidad para vivir. A su vez, de a poquito se está dando de que los chicos que antes se iban, ahora quieren volver. A su vez, por ejemplo, tenemos, hace poquito se recibió nuestra primera médica. En la localidad. Qué orgullo ahí, ¿eh? O sea, hemos tenido médicos, pero que no eran del pueblo. Claro. Entonces, bueno, uno percibe que en cierta medida empieza a haber un nuevo concepto de Aldao como lugar para vivir, como Aldao un lugar para desarrollarse. O sea que es un proceso lento. Incluso, bueno, hace poco, en el 2010, quedó habilitada la ruta pavimentada Andino. En el caso nuestro nos cambió bastante el ritmo porque nuestro pueblo dejó de ser una localidad que la ruta terminaba a un pueblo de paso. Entonces, bueno, empezó a haber más movimiento vehicular, los comercios están cada vez ayornando cada vez más, tiene un poquito más de movimiento. Y bueno, creo que Aldao tiene una cosa muy curiosa.
todavía puede determinar qué perfil tomar. Otras localidades vecinas como Ricardone o Timbúes o Andino ya tomaron un perfil propio. Bueno, creemos que estamos todavía a tiempo a ver qué queremos ser. Sin lugar a dudas, están ahí, siendo todavía alguna semillita para saber para dónde van a salir. Porque, y es cierto, así a simple vista, y también es interesante que las decisiones que se hayan tomado a partir de los que los representan no los hayan perjudicado, o por lo menos no conozco bien la estructura, pero es importante preservar lo que la localidad tiene para ofrecer. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estamos en el auge del lugar tranquilo, del pueblo como escape de la ciudad, y eso genera que cada vez haya más gente con estos fenómenos. Por ejemplo, Funes Roldán, con cada vez más barrios privados, sí. Y se encuentra con otras tantas cuestiones, porque sí, es crecimiento, pero es crecimiento de todo. Entonces, a la vez si lo pensamos, por ejemplo, Andino, que tomó un perfil turístico, está dentro de un consorcio de pequeñas localidades donde plantean las mismas estructuras para cualquier, por ejemplo, emprendimiento que se quiera instaurar en estos lugares. Bueno, nosotros ofrecemos exactamente lo mismo en estos 5 lugares. Y eso hace que haya reglas claras. Ahora queda la decisión de Aldao saber hacia dónde va a encarar. Exactamente, Aldao tiene la oportunidad, dado su ubicación, y bueno, esperemos que las personas que representan a Aldao estén a la altura de las circunstancias. Tenemos que pensarnos no como un compartimiento cerrado o independiente del resto, sino que formamos parte de una área metropolitana, con sus pros y con sus contras. Sí, hay que ver si se acoplan a las localidades turísticas o al cordón industrial. Exactamente. Son alternativas, y ahí podemos hablar de Andino, podemos hablar de Timbúes. Que son dos decisiones totalmente distintas. ¿Por qué la gente de Aldao, la gente de la región, tiene que tener esta historia, este libro en sus manos? Es una oportunidad para encontrarnos. El libro busca homenajear, reconocer a muchas personas. Con Elvio siempre planteamos una historia colectiva. La historia no es ni en primera ni en segunda persona, es en nosotros. Y a su vez queremos que muchos de los que se fueron puedan volver y bueno, encontrarnos todos juntos en la historia, porque estamos unidos por la historia. Sin lugar a dudas. Esta presentación va a ser el próximo 14 de marzo, o sea, en 15 días más, en 11 específicamente, a las 5 de la tarde, 17 horas, en el hall central de la estación de trenes de la localidad. ¿Por algo en particular? Sí, o sea, hay dos cosas que son a propósito, el lugar y el nombre del libro. En el caso del nombre del libro, el hecho de que sea de historias, no de historia, plantea esta cuestión de lo plural, lo colectivo. Y la estación de trenes es uno de los lugares donde la localidad surgió, está justo en el medio del pueblo, y bueno, es un homenaje a ese lugar de encuentro, sí, sin duda. Bien, bueno, te dejamos entonces, Ricardo, la posibilidad de que invites a la gente y que, bueno, le hagas parte también de alguna de estas historias. Como no, quedan todos invitados para este sábado 14 de marzo a las 5 de la tarde en la estación de trenes. Y bueno, creemos que es lindo recuperar la identidad, recuperar la historia de cada localidad. Oliveros y los otros pueblos de esta zona también tienen su historia. O sea que bueno, convocamos a todo lo que le guste la historia y el lugar que nos visiten. La invitación está hecha entonces. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. La presentación de este libro se va a llevar a cabo en el hall central de la estación de trenes de la localidad de Aldao, obviamente, el próximo 14 de marzo a las 17 horas. Los autores, Elvio Lentino y Ricardo Celaya, los invitan a Historias de Aldao, porque siempre y sin lugar a dudas es mejor conocer para saber lo que pasó, para no volver a equivocarnos y sobre todo para proyectar. Porque